¿Alguna vez has tenido un pensamiento que parecía surgir de la nada, pero que te ha parecido extrañamente significativo? Tal vez haya sido una repentina sensación de calma en medio del caos, o una intuición que ha guiado su toma de decisiones de un modo que no podría explicar. A veces, estos pensamientos pueden parecer demasiado profundos o precisos para ser puramente de tu propia mente, casi como si hubieran sido colocados allí por una fuente externa. Pero, ¿es posible que Dios le hable a través de su mente? La idea de que Dios se comunique directamente a través de nuestros pensamientos puede parecer inusual, pero en realidad es algo que afirman muchas tradiciones espirituales y se menciona a menudo en la Biblia. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos distinguir entre la voz de Dios y nuestro propio diálogo interior? Es una pregunta que ha intrigado a los creyentes durante siglos. Es fácil suponer que oír a Dios es algo extraordinario, que solo se consigue a través de visiones, sueños o voces audibles. Sin embargo, muchas personas experimentan la guía de Dios de un modo mucho más sutil, a través de los pensamientos que surgen en su mente. Puede que no sea una voz audible, sino más bien una impresión, una claridad repentina o incluso una sensación de paz en un momento de incertidumbre. El reto entonces es discernir si estos pensamientos vienen realmente de Dios o son simplemente el resultado de nuestro propio razonamiento, emociones o influencias subconscientes. La Biblia nos dice que Dios habla a su pueblo de varias maneras, incluso a través de los pensamientos internos del corazón y la mente. Por ejemplo, pasajes como Romanos 8:16 dicen: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, lo que implica que Dios se comunica con nosotros a un nivel espiritual más profundo, influyendo en nuestros pensamientos y convicciones. Pero ¿cómo sabemos cuándo se trata realmente de Dios? Al fin y al cabo, nuestras mentes están constantemente activas, llenas de deseos, preocupaciones y afanes cotidianos. En medio de todo esto, podemos reconocer cuándo los pensamientos que experimentamos son de inspiración divina. El camino para aprender a escuchar la voz de Dios a través de nuestra mente comienza con el desarrollo de la conciencia de esta posibilidad. En lugar de asumir que todos nuestros pensamientos son meros productos de nuestra propia mente, podemos empezar a reconocer que Dios podría estar guiándonos a través de los susurros silenciosos de nuestro diálogo interior. Saber escuchar su voz y distinguirla de otras influencias es un paso clave para construir una relación más profunda y conversacional con Dios. La comunicación de Dios no se limita a grandes momentos de intervención divina o a dramáticas señales externas. Una de las formas más profundas en que Dios se comunica con nosotros es a través de los pensamientos que surgen en nuestra mente. Este tipo de comunicación es sutil, a menudo suave, y requiere sensibilidad para reconocerla. Es importante comprender que Dios no siempre habla con voces evidentes y estridentes y a veces, su guía llega a través del flujo tranquilo y constante de pensamientos e impresiones que parecen surgir espontáneamente en nuestra conciencia. Cuando Dios habla a través de nuestros pensamientos, a menudo los percibimos de un modo distinto al pensamiento ordinario. Estas impresiones divinas tienden a tener un sentido de claridad y paz que no suele estar presente en nuestros procesos mentales típicos. Mientras que nuestras mentes suelen estar atestadas de preocupaciones, distracciones y emociones pasajeras, los pensamientos que vienen de Dios suelen destacar por su sencillez, tranquilidad y alineación con su carácter. Aportan una sensación de calma, como si nos hubiéramos quitado un peso de encima, y ofrecen una dirección sin presiones ni urgencias. Además, los pensamientos que Dios nos da se alinean con su naturaleza. Reflejan su amor, sabiduría y verdad. Por ejemplo, si te encuentras pensando en una persona con la que no has hablado en mucho tiempo, y el pensamiento viene con un sentido de compasión o un deseo de acercarte, podría ser Dios impulsándote a actuar. No se trata de una fuerza abrumadora, sino de un impulso silencioso que conduce a acciones positivas y amorosas que reflejan su voluntad. Comprender este aspecto de la comunicación con Dios requiere práctica y atención. Significa crear un espacio en nuestra mente para estos suaves susurros, permitiéndoles elevarse por encima del ruido de nuestras preocupaciones cotidianas. Cuanto más nos acostumbremos a reconocer estos pensamientos divinos, más clara se hará la voz de Dios, que nos guiará de las formas más inesperadas y transformadoras. Cultivar la capacidad de oír a Dios hablar a través de nuestros pensamientos requiere una práctica intencionada y la voluntad de escuchar. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, es fácil pasar por alto las sutiles indicaciones de Dios. Para escucharle de verdad, debemos crear un espacio en nuestra vida diaria en el que podamos aquietar nuestra mente y sintonizar mejor con su voz.
No se trata de un proceso pasivo, sino de una elección activa de dar prioridad a escuchar sobre hablar y al silencio sobre el ruido. Una de las formas más eficaces de fomentar esta conexión es reservar momentos específicos a lo largo del día para la oración y la reflexión. Estos momentos nos brindan la oportunidad de bajar el ritmo, despejar la mente e invitar a Dios a hablar. Ya sea mediante un paseo tranquilo, un tiempo de meditación o simplemente sentándonos en silencio, estos momentos nos permiten practicar la disciplina de la escucha, sin las prisas de las responsabilidades cotidianas. Al hacerlo, empezamos a notar con más frecuencia cuando surgen pensamientos que parecen tener un significado más profundo, una sabiduría que no es la nuestra. Además de reservar tiempo para la quietud, es crucial acercarse a Dios con un corazón expectante. Cuando oramos o meditamos, debemos esperar que Dios desee comunicarse con nosotros, no solo en relación con nuestras luchas o deseos, sino también a través de los pensamientos y situaciones cotidianas que se nos presentan. Al buscar activamente su presencia y estar abiertos a su voz, nos alineamos con su voluntad y damos cabida a la dirección divina en nuestras vidas. Con el tiempo, cuanto más practicamos la escucha de la voz de Dios, más natural se vuelve. Al igual que cualquier relación se profundiza a través de la comunicación constante, nuestra capacidad para discernir la voz de Dios se fortalece a medida que pasamos más tiempo en su presencia. Con paciencia e intención, aprendemos a reconocer sus susurros en medio del ruido, y su guía se convierte en una presencia constante en nuestras decisiones e interacciones diarias. Uno de los aspectos más difíciles de aprender a oír la voz de Dios es distinguirla de las muchas otras voces que compiten por nuestra atención. Nuestras mentes están constantemente activas, llenas de nuestros propios pensamientos, emociones e incluso influencias externas. Reconocer cuándo habla Dios y diferenciar su voz de la nuestra o de otras fuentes es una habilidad que requiere un cuidadoso discernimiento y madurez espiritual. La voz de Dios es a menudo suave y pacífica, distinta de los pensamientos ruidosos y caóticos que tienden a dominar nuestras mentes. Mientras que nuestros propios pensamientos están moldeados por deseos personales, miedos o prejuicios, la voz de Dios refleja sistemáticamente su carácter, marcado por la paz, la claridad y la verdad. Cuando Dios habla, hay una sensación de alineación con su palabra y su voluntad, y el mensaje suele ser coherente con su naturaleza, incluso cuando nos desafía. Su voz nunca nos empuja a la confusión o la ansiedad, en cambio, nos trae consuelo, seguridad y una tranquila confianza, incluso en momentos de incertidumbre. Cuanto más cultivamos una relación íntima con Dios, más fácil nos resulta distinguir su voz. Una de las mejores maneras de comprobar si un pensamiento viene de Dios es compararlo con las Escrituras. Dios nunca hablará de una manera que contradiga su palabra, y comprender la Biblia proporciona una base sólida para discernir su guía. Si el pensamiento concuerda con los principios bíblicos, es más probable que provenga de Dios. Otra señal clave de la voz de Dios es su capacidad para guiarnos hacia el amor y la verdad. Su guía nunca es interesada ni manipuladora. Por el contrario, siempre nos dirige hacia fieles que reflejan su bondad, animan a otros y se alinean con su propósito final para nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra capacidad de reconocer estos rasgos distintivos, escuchar la voz de Dios se convertirá en una experiencia más consistente y poderosa. En un mundo donde el ruido y las distracciones son constantes, la práctica del silencio y la quietud es esencial para escuchar a Dios. Aunque nuestras mentes están llenas de multitud de voces, las nuestras, las opiniones de los demás y los mensajes abrumadores del mundo, solo en los momentos de silencio podemos sintonizar verdaderamente con la voz de Dios. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una disciplina espiritual deliberada que crea espacio para que Dios nos hable. Es en esos momentos de quietud cuando podemos oír claramente sus susurros, sin que nos moleste el clamor de la vida cotidiana. El silencio nos permite alejarnos de nuestros pensamientos y emociones, dando a Dios la oportunidad de guiarnos sin interrupciones. Esto no significa que Dios solo hable en completo silencio, sino que la quietud del corazón y de la mente facilita una sensibilidad más profunda a su voz. Al igual que un estanque claro nos permite ver el fondo, un corazón tranquilo nos permite ver y comprender los pensamientos y la guía que Dios deposita en él. Las distracciones que llenan nuestros pensamientos a menudo enturbian nuestra capacidad de reconocer la comunicación divina, por lo que cultivar la quietud nos ayuda a despejar el desorden espiritual y a sintonizar mejor con lo que Dios dice.
La quietud es también un elemento clave para construir la confianza con Dios. En una cultura que fomenta el ajetreo y el ruido constantes, el silencio exige la elección de ir más despacio y renunciar al control. Al sentarnos en quietud, aprendemos a confiar en que Dios nos hablará en su momento, en lugar de forzar su respuesta o llenar el silencio con nuestros propios pensamientos ansiosos. Esta práctica de esperar en silencio no solo fortalece nuestra capacidad de escuchar a Dios, sino que también profundiza nuestra relación con Él. Al aquietar nuestros espíritus, invitamos a Dios al silencio, creando un entorno en el que su voz puede oírse con mayor claridad. Escuchar la voz de Dios es solo una parte de la ecuación y el siguiente paso crucial es aprender a responder. Una vez que hemos reconocido su guía a través de nuestros pensamientos, impresiones o impulsos internos, la pregunta clave es, ¿cómo actuaremos en función de lo que hemos oído? La obediencia y la fe son las respuestas naturales a la voz de Dios. De hecho, la verdadera escucha siempre va seguida de la voluntad de obedecer, incluso cuando no entendemos del todo o cuando nos desafía salir de nuestra zona de confort. Cuando Dios habla, a menudo nos invita a actuar. Su guía no es meramente para la reflexión, sino para la transformación. La respuesta de obediencia es una señal de que confiamos en Él y de que creemos que su voz conduce a nuestros mejores intereses. Aquí es donde la fe se convierte en algo esencial. Actuar según las indicaciones de Dios requiere confiar en que sus caminos son más elevados que los nuestros, y que su tiempo y su dirección son siempre para nuestro bien. Obedecer con fe requiere a menudo valentía, especialmente cuando el camino no está claro o cuando no nos sentimos preparados para dar el siguiente paso. Además, la obediencia a la voz de Dios no siempre implica grandes y dramáticas acciones. Puede ser tan simple como un cambio de actitud, un pequeño acto de bondad o la decisión de perdonar a alguien. Estos momentos cotidianos de obediencia son tan significativos a los ojos de Dios como las grandes decisiones que tomamos. Escuchar a Dios en estas pequeñas cosas construye confianza y fortalece nuestra relación con Él, haciendo más fácil escuchar y responder a su voz en el futuro. En esencia, escuchar la voz de Dios y responder en obediencia con fe profundiza nuestra conexión con Él y nos acerca a vivir la vida que Él ha querido para nosotros. Es un proceso continuo de escuchar, confiar y actuar de acuerdo con su voluntad. Mientras seguimos escuchando la voz de Dios y respondiendo con obediencia, una de las virtudes más importantes que debemos desarrollar es la paciencia. En nuestro mundo acelerado, donde a menudo se esperan respuestas inmediatas y soluciones rápidas, puede ser fácil frustrarse cuando la voz de Dios no llega de la manera que esperamos o tan rápido como deseamos. Sin embargo, la paciencia desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para escuchar y discernir con claridad la guía de Dios. A veces, la comunicación de Dios es gradual, se desarrolla con el tiempo en lugar de aparecer de golpe. La paciencia nos permite esperar los tiempos de Dios sin precipitarnos con nuestros propios planes. Hay momentos en que la voz de Dios es clara y directa, pero otras veces es más sutil y requiere un periodo de reflexión. Esperar no significa ser pasivo o inactivo, es una postura de apertura, confiando en que la guía de Dios llegará en el momento oportuno. Esta paciencia no consiste en esperar pasivamente, sino en buscar activamente su dirección, confiando en que Él hablará en el momento oportuno. Además, el proceso de espera ayuda a cultivar la madurez espiritual. Desafía nuestra confianza en nuestro propio entendimiento y nos obliga a confiar en la gran sabiduría de Dios. A menudo, la claridad que buscamos en nuestros pensamientos o decisiones solo llega después de que nos hemos sentado con la pregunta, hemos orado sobre ella y hemos permitido que Dios actúe en nosotros. Siendo pacientes, permitimos que Dios refine nuestros corazones, construya nuestra fe y nos prepare para las decisiones que finalmente tomaremos. A medida que crecemos en paciencia, también crecemos en nuestra conciencia de la voz de Dios. Cuanto más esperamos en Él y confiamos en su tiempo, más seguros nos sentimos de reconocer su presencia y su dirección, incluso en el silencio. En el paso final de aprender a oír la voz de Dios, llegamos a comprender que no se trata solo de momentos aislados de oír o recibir orientación, sino de vivir en una conciencia continua de su presencia. Cuando empezamos a sintonizar con la voz de Dios, queda claro que no es una figura distante a la que solo acudimos en momentos puntuales de necesidad. Por el contrario, Él siempre está con nosotros, y su guía está disponible en todo momento, entretejida en el tejido de nuestra vida cotidiana. La clave está en desarrollar el hábito de la conciencia, una apertura constante para escucharle
estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Esta conexión permanente con Dios se consigue viviendo con una mentalidad que reconoce su papel activo en todos los aspectos de la vida. Ya sea que estemos trabajando, pasando tiempo con nuestros seres queridos o enfrentando desafíos, comenzamos a sentir que la voz de Dios está siempre presente, guiándonos suavemente, alentándonos y proporcionándonos la comprensión que necesitamos. Esta conciencia convierte nuestros momentos cotidianos en oportunidades para escuchar y alinearnos con su voluntad. Una de las maneras de alimentar esta conciencia constante es a través de la oración y la reflexión continuas. Las oraciones breves y espontáneas a lo largo del día, ya sea una palabra de gratitud, una pregunta o un simple «ayúdame, Dios», pueden mantenernos en sintonía con su presencia. No se trata de oraciones formales y prolijas, sino de cultivar una conversación continua con Dios, como lo haríamos con un amigo íntimo. Se trata de invitarle a entrar en cada momento de tu vida, sabiendo que Él siempre está hablando, aunque no siempre lo reconozcamos. Vivir en constante conciencia de la voz de Dios transforma nuestra manera de afrontar cada día. Dejamos de ver nuestras decisiones como meras elecciones personales, sino como oportunidades para colaborar con Dios en la configuración de nuestras vidas. Cuanto más practicamos la escucha, más comenzamos a ver su presencia en todo, desde las interacciones más pequeñas hasta los mayores cambios en nuestra vida. Así que si estás listo para profundizar tu relación con Dios y escuchar su voz en cada parte de tu vida, comienza hoy. Empieza creando momentos de quietud, practicando la paciencia y confiando en que la voz de Dios nunca está lejos. Cuanto más escuches, más clara será su guía. Sigue buscando, sigue escuchando y recuerda: Dios siempre está hablando. ¿Estás listo para escucharlo?